Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este su programa, el programa de Jesús de María, y en donde entramos en la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les parece si hacemos el Evangelio de hoy domingo? Es domingo... Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Y vamos entonces con el Evangelio según San Marcos del 14:1 y 15 al 47. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían durante la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle, y ahí donde entre decida al dueño de la casa, el maestro dice que, ¿dónde está mi sala? Donde pueda comer la Pascua con mis discípulos. Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua, y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decir uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo y lo partió, se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó una copa y dadas las gracias, se las dio. Y bebieron todos de ella, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní,
Y dice a sus discípulos: sentados aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar, basta ya. Llegó la hora, mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar está cerca. Y todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar se acerca a él y dice: Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús les dijo: ¿cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuviste. Pero es para que se cumplan las escrituras. Y abandonarle huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero estaban buscando contra Jesús en testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote, poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes a nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo y el Hijo bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían: adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote. Pero al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni entiendo qué dices. Y salió afuera del portal y cantó un gallo. La primera criada, y otra vez se puso a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pero además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces me habrás negado. Y 3, y rompió a llorar. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Pues mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad
de un preso el que pidieran. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato le contestó: ¿qué queréis, que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltasen más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato les decía: pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, y se la ciñen, y se pusieron a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña que le escupían doblando las rodillas. Se postraban ante él. Cuando se hubieran burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron las ropas y le sacaron fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos. Echan suertes a ver qué se llevaban cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de la condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igual los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos. Creamos también, le injuriaban, y los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja con vinagre, y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y al atardecer, ya como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José se fijaban donde eran puesto. Y bueno, por ahí le vamos a parar un poquito en esta parte del Evangelio para que vean que hoy es Domingo de Ramos. Perdón, y continuamos con Amoris Laetitia, la realidad y desafíos de la familia. Y miren que hoy es un día hermoso, caluroso. Buen domingo tengan todos. Situación actual de la familia. Fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces y sombras. El
cambio antropológico cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. En el contexto de varias décadas atrás, los obispos de España ya reconocían una realidad doméstica con más espacios de libertad, con un reparto equitativo de cargas y responsabilidades y tareas. Al valorar más la comunicación personal entre los esposos, se contribuye a humanizar toda la convivencia familiar. La sociedad en que vivimos, ni aquella hacia la que caminamos, permiten la vivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado, pero somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológico-culturales, en razón de las cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales de su vida afectiva y familiar. Consideremos esto de Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y entramos entonces en Catecismo de la Iglesia. Seguimos en la sección del capítulo primero, la dignidad de la persona humana. El artículo 7 refiere el texto o el contexto, las virtudes. En el 1803 dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, justo y de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, según Filipenses 4, versículo 8. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, así como Él nos hizo desde el Génesis, desde la creación. Punto número 1, las virtudes humanas. En el numeral 1804 nos refiere: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, condenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón de la fe. Según la razón y la fe, proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Y otro título que dice: distinción de las virtudes cardinales. El numeral 1805 refiere: 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman o las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, perdón. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Según Sabiduría 8, versículo 7, bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. El numeral 1806 nos dice: la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en todas las circunstancias nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Proverbios 14, versículo 15. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Primera de Pedro 4, versículo 7. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás. Siguiendo a Aristóteles, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum. Conduce las otras virtudes indicándoles reglas y medidas. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error
los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. El numeral 1807 nos dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Según Levítico 19, versículo 15, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Colosenses 4, versículo 1. Y el numeral 1808 dice: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza es capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida para defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Según el Salmo 118, versículo 14. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Según Juan 16, versículo 33. Y en el numeral 1809 dice: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no deja de arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos, refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Según Tito 2, versículo 12. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro asayaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Y en este título, las virtudes y la gracia, en el numeral 1810 dice: las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Y el numeral 1811 nos dice: para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerde darle like, compartir y suscribirse. Soy Chuchín el Catequista, y oren por todos los necesitados del mundo entero, por nosotros, por todos los lectores y escuchas, sobre todo por los enfermos, para que unidos en oración verán el milagro de Dios. Pero todos debemos orar en este año que ha decretado el Padre, el Papa Francisco, el año de la oración. Oremos, y verdad que los milagros aparecen en cada hogar, en cada día, y
en cada camino que llevamos a la vida eterna. Que Dios nos santifique, nos purifique, nos haga entrar en la conversión, en la santificación y en el camino de la rectitud, de las virtudes. Que Dios les bendiga, que Dios nos ampare, aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Bendito sea el Señor Jesús, que Dios les bendiga. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Excelente Domingo de Ramos.